El primer amor de mi esposo regresó después de 8 años y lo buscó en secreto, pero le enfrenté, descubrí su obsesión y terminó humillada frente a toda la familia. Hace unas semanas recibí un mensaje extraño en mi celular, pero no estaba dirigido a mí. El mensaje decía: Hola, después de tantos años, espero que estés bien. Me encantaría verte y hablar. Lo primero que pensé fue que era un error, hasta que vi el nombre en la pantalla. Lucía, el primer amor de mi marido. Me quedé helada. Llevamos 6 años casados, y aunque alguna vez él me habló de su pasado, siempre me aseguró que esa relación había quedado atrás. Sin embargo, verla aparecer después de 8 años de silencio me dejó con una incomodidad difícil de disimular. Le mostré el mensaje a mi esposo y su cara cambió de inmediato. Pálido, nervioso, casi tartamudeando. Lo negó todo. Dijo que no le interesaba, que no tenía por qué responderle, pero en el fondo algo en mí ya estaba en alerta. Esa misma noche, mientras cenábamos en casa de mi suegra, cometí el error de mencionarlo delante de toda la familia. Mi suegra, que siempre tiene un detalle para hacerme quedar mal, soltó una carcajada. ¡Lucía! ¿La rubia de ojos verdes? ¡Ay, esa chica era lindísima! Todos pensaban que se casarían. La mesa se quedó en silencio, yo apretando los dientes y mi esposo con cara de tierra, trágame. Lo peor fue cuando mi cuñado, entre risas, agregó: ¿Y si le invitas a la próxima reunión? Así comparamos. Ja. Esa noche discutimos en el auto. Le exigí que borrara el mensaje y bloqueara su número. Lo hizo delante de mí, pero su expresión me dejó con una duda horrible. ¿De verdad la había olvidado? Al día siguiente, mientras limpiaba la sala, escuché un sonido extraño, su laptop sonando con notificaciones de Facebook, y allí estaba, un nuevo mensaje de ella. Él la había desbloqueado. Y lo peor no fue eso, sino que él ya le había respondido. El mensaje estaba ahí, abierto en la pantalla. Él: Hola Lucía, no pensé que volverías a escribirme. Podemos hablar, pero que sea rápido. Estoy casado. Ella: Lo sé, no quiero problemas. Solo necesito verte una vez. Han pasado 8 años, pero nunca dejé de pensar en ti. Sentí un nudo en la garganta. En ese momento mi esposo entró a la sala y me encontró frente a la laptop. El silencio duró 3 segundos, y luego vino la típica frase de manual. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Lo tenía ahí, escrito, en HD, a todo color. Le dije que si quería verla que lo hiciera, pero que no pensara que yo iba a quedarme como una estúpida esperando en casa. Discutimos fuerte, tanto que los vecinos golpearon la pared. Él juró y perjuró que solo quería cerrar ciclos, que necesitaba decirle en persona que su vida ahora era conmigo. Dudé, pero acepté, con una condición. Yo iría también. 2 días después llegó la gran cita. Nos encontramos en una cafetería céntrica. Y cuando Lucía apareció, entendí de golpe por qué toda la familia la recordaba tanto. Rubia, alta, con ese aire de modelo barata de catálogo, y encima llega con un vestido blanco tan apretado que parecía hecho con papel film. El silencio fue incómodo. Mi esposo sudaba como si estuviera en una entrevista de trabajo. Ella lo miraba como si fueran los protagonistas de una telenovela. ¿Y yo? Yo me pedí un capuchino doble porque aquello prometía. La conversación empezó con recuerdos del pasado, anécdotas tontas, risas nerviosas, hasta que ella suelta, mirándome a los ojos. ¿Sabes que él me escribió una carta donde decía que yo siempre sería el amor de su vida? Casi escupo el café. Mi esposo entró en pánico, moviendo las manos como si estuviera apagando fuego. Eso fue hace años, no tiene nada que ver ahora. Yo quería desaparecer de la vergüenza, pero lo peor vino después. El mesero pasó con una bandeja enorme de postres y justo en ese momento mi esposo quiso levantarse para aclarar las cosas. Resultado, la bandeja entera terminó sobre Lucía. Tarta de fresa en el vestido blanco, crema batida en el pelo y café cayendo directo en sus tacones. Yo no pude evitarlo. Me reí tan fuerte que la gente nos miró. Lucía se levantó gritando como si le hubieran echado ácido y se fue furiosa diciendo que esto no terminaba aquí. Yo pensé que después del show del pastelazo, Lucía se iba a dar por vencida, pero no.
2 días después, a las 11 de la noche, mientras mi esposo y yo intentábamos dormir, sonó su celular. Era ella. No lo atendió, pero los mensajes comenzaron a llegar como ráfaga. No fue justo lo que pasó. Tú sabes que todavía sientes algo por mí. No voy a desaparecer hasta que hablemos solos. El colmo fue cuando mandó una foto frente a nuestra casa. A las 11:30 de la noche. Casi me da un infarto. Yo agarré las llaves y le dije, vamos a terminar con esto ahora. Mi esposo no quería, estaba pálido, pero salimos. Y allí estaba Lucía, con el mismo vestido blanco, todavía con manchas rosas de fresa en la tela, como si lo hubiera usado a propósito para dramatizar la escena. Ella empezó con su discurso de telenovela. No entiendes. Fuimos el uno para el otro. Nunca debí dejarte. Lo nuestro era verdadero. Yo me crucé de brazos y le dije, ¡qué romántico! Pero mi marido ya está casado. ¿Qué parte no entiendes? Y ahí vino la bomba. Lucía, con lágrimas en los ojos, suelta. Estoy embarazada y podría ser de él. El silencio fue tan brutal que hasta los grillos dejaron de cantar. Mi esposo casi se desploma. Yo, entre furia y risa nerviosa, solo atiné a decir, ¿cómo demonios podría ser de él si no lo has visto en 8 años? ¿O que tu embarazo tiene duración de elefante? Lucía empezó a gritar que yo no entendía nada, que él tenía que escucharla. En ese momento salió la vecina chismosa de lado en bata y ruleros, con una linterna diciendo, ¡que alguien calle el escándalo! Algunos trabajamos temprano. La escena era tan ridícula que parecía un sketch cómico. Yo estaba harta. Lo miré a él y le dije, o cortas todo contacto con ella de una vez o nuestra relación se acaba aquí mismo. Mi esposo, con la cara desencajada, sacó su celular, bloqueó su número y lo mostró delante de las dos. Lucía rompió un grito de furia y se fue corriendo descalza calle abajo, porque en la pelea se le rompió un tacón. Parecía que por fin la habíamos sacado de nuestra vida, hasta que unos días después recibí un sobre en el buzón. Dentro había una copia de esa famosa carta que él escribió hace 8 años y una nota que decía, «Las cartas nunca mueren». Cuando abrí ese sobre y vi la carta amarillenta llena de corazones dibujados y frases cursis como «Eres y serás el amor de mi vida», me hervía la sangre. No porque me doliera leerlo, sino porque Lucía estaba obsesionada en convertir un recuerdo adolescente en una tragedia griega. Le mostré la carta a mi esposo. Se quedó en silencio como si hubiera visto un fantasma. Yo esperaba una excusa, pero en vez de eso se echó a reír nerviosamente y dijo, ¿puedes creer que escribí esta ridiculez con 20 años? Ni siquiera sabía cocinar arroz y ya andaba jurando amor eterno. Eso me alivió un poco, pero aún estaba furiosa, así que, en lugar de responder con más drama, decidí darle un final que ella jamás olvidaría. La siguiente semana organizamos una cena familiar. Invitamos a sus padres, sus hermanos y también a unos amigos cercanos. En medio de la comida levanté mi copa y dije, quiero brindar por el pasado, porque gracias a que algunas personas se quedaron en el pasado, hoy podemos disfrutar del presente. La familia se quedó mirándome confundida, hasta que saqué la carta y la puse en la mesa como si fuera un trofeo. Aquí está, la carta que mi esposo escribió hace 8 años a alguien que hoy todavía cree que esas palabras tienen validez. Pero yo puedo asegurar que desde hace 6 años, cada carta, cada mensaje, cada promesa es solo mía. Mi suegra se atragantó de la risa, mi cuñado casi escupe la bebida y mi esposo me miraba con una mezcla de vergüenza y orgullo. El golpe final fue cuando la vecina chismosa, sí, la de los ruleros, que yo había invitado solo por diversión, dijo, pues yo la vi riendo el otro día descalza como loca. Si ese es el amor de su vida, que se lo quede otro. La mesa entera estalló en carcajadas. Fue humillante, pero no para mí. Desde ese día, Lucía no volvió a aparecer. Ni cartas, ni llamadas, ni shows nocturnos. ¿Y nosotros? Nos tomó un tiempo superar la desconfianza. Hubo discusiones, lágrimas y reproches, pero también risas por lo ridículo que todo fue. Hoy seguimos juntos, más firmes que antes, y con una frase que usamos cada vez que algo se complica. Tranquila, no te preocupes, las cartas nunca mueren.